Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saludarles en este día con su programa de Descubriéndonos. ¿Cómo están, Mauricio? Buena tarde. José. María Cruz, José Cruz, Emanuel. Y hoy traemos otro refrán. Recuerdan que estamos en este tema de los refranes, de las sabidurías populares y a dónde nos dirigen y qué es lo que nos dicen. Y más o menos estar checando cómo nuestras hojas de ruta de pronto se guían por este tipo de cosas. Y el refrán del día de hoy es: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O sea, este tema que de pronto habla de las sorpresas, que como si todo el tiempo tuvieras que estar pendiente de todo, como si estuvieras ahí necesariamente estar atento, porque si no, alguna consecuencia negativa siempre tendrás que tener, como si así tuviera que ser, ¿no? Sí. Aquí pienso en dos sentidos, digo la verdad. Uno, aparecía uno de estos, ¿le llaman memes? Estas Ajá. cositas así, que aparecía un coche totalmente cochino, totalmente lleno así, y le escribieron en el Del parabrisas. parabrisas: si así haces el amor, llámame. Y le pone el teléfono, ¿no? O sea, de lo cochino que está. Entonces, si pensamos que te lleve la corriente, está en ese espectro, pues puede ser digamos, una condición interesante Ahora sería de lo corriente. o lo corriente, o lo corriente, digamos, en ese sentido. Y también esta parte donde finalmente es paradójico, pero es lo que estaba en algunos de los programas que hablábamos de árbol que crece torcido. Aquí pareciera también donde no debes de permitir que te lleve la corriente, como, como cuando finalmente es esta parte de esta corriente que es los amigos que no son buenos Es amigos, correctos. que son los que te están llevando al mal, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que estar atento para no sucumbir a ese tipo de llamados a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, qué interesante, porque ahorita que lo estás diciendo también me quedé pensando en que hay diferentes formas de poder advertir ese tema, porque también camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, o sea, ¿qué corriente y por qué te lleva? De pronto me hace pensar que tal vez esa corriente también esté en un tema como de abuso y entonces espera que tú te duermas para poder pasar encima y entonces estar ahí vulnerando una serie de cosas que tienen que ver contigo, ¿no? Bueno, es muy factible pensarlo desde muchos lugares. Yo voy a agregar Exacto. uno más. Otro. Otro, Ok. sí, claro. Este rasgo que de alguna forma señala Freud, incluso antes de Freud, estos rasgos obsesivos en donde alguien está pensando, 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 y eso hace que no actúe. Ese tipo de cuestiones lo que hacen sintomáticamente y que podemos ver muy claramente cuando alguien llega, por ejemplo, a consulta, es que muchas oportunidades se pueden ir si una persona se queda exclusivamente en este proceso de pensar, de pensar, de pensar y con ello posterga decisiones. Esa es una posible lectura. No estoy diciendo que sea la más adecuada, pero de repente a mí me sugirió un tanto este dicho, esa situación, ¿no? ¿Qué ocurre con alguien que solo está, piense, piense, dudando de qué decisión tomar? Bueno, muchas veces las condiciones hacen que de verdad se vea rebasado por muchas circunstancias, ¿no? A mí se me ocurre pensarlo por ahí. Es que interesante que en un solo dicho estemos advirtiendo algo que es inherente al ser humano, ¿no? Estas diferentes posiciones en las cuales cada uno de nosotros nos colocamos para poder advertir, discernir algo respecto de lo que nosotros tenemos enfrente. Porque me parece que las tres vías pues, son posibles, ¿no? Claro. Están ahí y tendrá que ver con lo que cada uno de los que nos están acompañando pues pueda estarse colocando, pero es interesante también poder dar cuenta que esta sabiduría popular de la que estamos hablando nos invita a pensarnos en diferentes aristas también, ¿no? Sí, y también esta parte, digamos, la más propiamente apegada a lo que propone el refrán, que sí creo que es también como el estar atento, como estar advirtiendo, como esta parte tampoco como de dejarte llevar digamos, esto es por el grupo, por pertenecer, por estar en toda esta serie de cuestiones, y entonces renuncias a tu capacidad crítica de decir no, de ponerte a salvo, de ver toda esta serie de cosas, y como que te permite ser invitado a la fiesta, para llamarlo de alguna manera, y que esa cuestión puede ser verdaderamente nociva, ¿no? Esta parte, por ejemplo,
consumo hay drogas, por ejemplo, que son, o sea, que son, el daño que causan es irreversible, ¿no? Y que puede ser esta parte, como esta invitación de vénganse todos, vente, vámonos a la corriente, todos estamos en esto, y no poder decir, híjoles, no, ¿no? O sea, estar atento y decir también como salvaguardando tu integridad, el cuidado de tu vida, ¿no? Como para poder decir no. Entonces también como advertir que efectivamente ahora sí que hay corrientes, ¿no? Y hay cosas que hay que poner, aprender como a delimitar, administrar, cuidar, para no dejarse como las sirenas, ¿no? Esta parte del llamado de las sirenas que llevaba a los barcos siempre a los arrecifes, ¿no? A zozobrar. Entonces, como decir, o sea, hay que tener cuidado con esa corriente para no caer, ¿no? Y que hay diferentes formas de camarones dormidos, ¿no? Porque de alguna manera la que tú estás planteando, por ejemplo, es, pues, como lo que está ahí en la corriente es lo que está presionando y es lo que hay, pues entonces, pues yo estoy dormido y me voy allá. Pero también podría estar la corriente en la que yo estoy todo el tiempo pensando, dándole vuelta a algo, y entonces como no me decido, también me voy para allá. Y está la otra en la que yo también me estoy dando cuenta que puede haber algo que tiene que ver conmigo, pero pues me da flojera, estoy cansado, luego lo veo, no me da la gana, y entonces lo mejor debe ser lo que la corriente dice. Y entonces, finalmente, todo se coloca ahí también, en un sentido de yo dónde estoy. Y por eso, bueno, el dicho creo que es muy, muy descriptivo en ese sentido. Camarón que se duerme, es decir, que no está despierto, que no está atento a esa circunstancia que justamente hay una corriente que lo lleva, ¿eh? Se dejará llevar por esa corriente. Justo yo diría que ahí lo que está en juego es esta necesidad de estar despiertos pensado como una persona que está en su circunstancia y con esto que hemos hablado en otros programas como responsabilidad subjetiva, ¿no? Que te responsabilices Atentos. de esta Exacto. cuestión como para que justamente no te lleve la corriente ahí donde cuántas veces no llega alguien a análisis porque quería estar en A y resulta que se dio cuenta que ahora está exactamente en B, en el lugar más opuesto en el que quizás él quería estar, ¿no? Pero además sufre por eso. Por Ni siquiera se supuesto, dio cuenta en qué momento se fue de un lado al otro, no se dio cuenta cómo se deslizó, se siente angustiado y agobiado porque porque estaba nunca vio dormido. en qué momento ocurrió y que eso tiene que ver con este asunto. Por eso decía hay diferentes formas de Sí, sueño. claro. Porque hay algunas que parecieran ser así, pues imaginamos dormido, pues nos imaginamos al camarón durmiendo. Pero hay muchas formas de estar dormido. Por ejemplo, algo que yo tengo como cierta crítica es la idea de cierta propuesta budista del despierto, ¿no? Que es el bodhisattva, esta parte de despertar, o sea, como si siempre toda la vida, Calderón, ¿no? La vida es sueño, entonces hay que despertar. Y la pregunta es, ¿y no te vuelves a dormir después? O sea, no hay una dialéctica, todo el tiempo estás despierto. Y digamos, desde el Tao, una persona que estuviera todo el tiempo despierta es esta persona de la que está hablando Mauricio, de que siempre está ahí, disque despierta, pero en realidad su cabeza está en otra parte, ¿no? No está en la vida. Entonces la vida es dormirte, despertarte, es volverte a dormir, a volverte a despertar. Es un juego donde si te crees despierto ya estás dormido, o sea, de alguna manera. Sí, qué importante ver este tipo de cosas porque sí, eh, es fácil pensar que podemos estar despiertos, o sea, como si hubiera sonado el despertador y efectivamente me paré, pero aún en esas circunstancias hay ocasiones en que el día como que lo vas ahí medio transitando y tiene una serie de cosas en las que no necesariamente estás concentrado y la vida forma parte de eso, ¿no? En la que no estás, no te supo el café del día, no te supo si te comiste la galleta, no viste al perro, no te diste cuenta qué ocurrió con tal cosa, se te fueron las circunstancias. Entonces, estar despierto, ¿qué es estar despierto? Es interesante porque ahí, cuando José menciona esto, una parte de esta condición budista, esto despierto, apunta hacia esta cuestión de lo iluminado, como si fuera un lugar a donde ya que llegó alguien, ya está iluminado y ya se permanece infinitamente ahí. Bueno, eso en la realidad es que solo es un ideal. Siempre y todo el tiempo podemos caer en este tipo de situaciones en donde el que se cree más iluminado es el que está más en realidad atrapado en una dimensión nada sana.
Entonces, justo ese despertar pensado como iluminado, siguiendo con esta tradición budista, qué peligroso. No todos los budistas lo piensan así, pero hay una vertiente de los budistas que esto de despertar implica o apunta hacia esta cuestión de iluminación. Qué peligroso, ustedes ubíquenlo en términos de prácticamente filosófico y políticamente, estar despierto casi casi es, ya estás en un lugar prácticamente de iluminado y ahí permanecerás eternamente. Eso de verdad no es más que una ilusión. Bueno, y para que te vas tan lejos con los budistas, si finalmente lo que vemos en la huella de la época es esta demanda de felicidad completa, como si fuera un punto de llegada en el que vas a llegar ahí y ya te quedaste porque ya lograste la felicidad. Entonces la gente va corriendo, 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 intentando alcanzar todas aquellas cosas que se supone que son lo que es la felicidad, y en ese camino de ir ahí como burrito, así con aparejos en los ojos, llegan al punto y luego, ups, ¿y dónde estaba la felicidad? O sea, ¿era esto? Pues ya llegué, ¿no? Entonces, de alguna forma es como lo mismo en esta circunstancia de lo que están planteando la iluminación. O sea, creemos que hay un punto iluminado al que vamos a llegar. Y que eso no será dejarte llevar por cierta corriente ideológica, idiosincrática, cierta cosmovisión que está sostenida una serie de ideales y de fantasías que te hace suponer que si tal cosa ya eres, incluso los analistas, ¿no? Que ya eres analista de veras, ya alguien te reconoce, o sea, toda esta parte donde está lleno de toda esta serie de mecanismos de ilusiones, ¿no? Donde están verdaderamente despiertos, ellos, ¿no? Pues que sí. Y que paradójicamente te alejan más de ti, de tu pregunta, de dónde estás, de lo que sientes, de tus emociones, del poder advertirte en tu lugar en el mundo. Pues interesante lo que nos pueden plantear los dichos y hacia dónde se derivan. Así es que pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, Mauricio. Y pues por aquí Ustedes. nos encontramos la próxima semana. Saludos. Que tengan un lindo